Hola, hola, a Red de Perlas. Bienvenida a todas las perlas del Señor. Si eres nueva a este canal, te invito para que te suscribas y puedas así agarrar todas las notificaciones cuando se suba un video. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que el Señor habló a mi vida em, hace unos años atrás y Él me dijo a mí, tú eres una perla para mí. Y en ese momento de mi vida yo estaba pasando por una circunstancia muy difícil, muy difícil. Lo que yo estaba viviendo era algo emocionalmente difícil y tremendo. Tremendo porque solamente alguien que ha pasado por eso va a entenderlo. Claro, cada situación es diferente, pero lo que yo viví fue muy difícil. Le doy gracias a Dios porque Él en cada momento de mi vida, Él nunca me dejó, no me abandonó. Este, lo que pasó fue que a mí me dejaron, a mí me abandonaron y también me engañaron. Entonces yo me quedé sola con dos niñas y fue muy difícil para mí es quedarme sola en el aspecto de ¿qué voy a hacer yo con dos niñas? Eh, no tenía trabajo. Fue muy difícil. Una circunstancia que yo sé que muchas mujeres están viviendo. De repente uno dice, ¿qué pasó? Entonces, yo me acuerdo que fue un retiro y en ese retiro el Señor me habló y me dijo a mí que yo soy su perla. Y me dijo, tú eres mi perla preciosa. Y yo sé que hay muchas perlas también del Señor y no necesariamente tienes que pasar por un divorcio o un engaño o que alguien se burle de ti o te deje para que seas perla. Claro que no. Hay diferentes circunstancias. Muchas personas físicamente padecen de algo y esa es una circunstancia tremenda porque sí es emocional, pero también es física. Entonces, cada perla del Señor obviamente pasa por algo, tiene algo, pero hay una joya, es una joya, la perla es algo hermoso, tiene un valor, pero por años, por mucho tiempo, esa perla está escondida, esa perla no sale a reducir, pero su valor no cambia, el valor de esa perla continúa. Entonces, el Señor me dijo a mí, tú eres mi perla. Y pues Él me dio esa palabra, me dijo que Él era mi esposo, porque en ese entonces el papá de mis hijas, las más grandes, eh, él me dejó, me abandonó y yo quedé sola, este, sin trabajo, como mencioné. Fue un momento difícil porque encontrar trabajo así no fue fácil. Eh, tuve que, la verdad, clamarle al Señor y decir, Señor, ayúdame. Mm, Me regresaron con mi papá, mi mamá, con mis padres. Él me dejó con mis padres, con mis dos hijas. Y ahí estuvimos nosotros con mis padres por 9 meses hasta que nosotros tuvimos que ya nosotros agarrar nuestro apartamento. Y cuando hablo de nosotros, hablo de mis dos hijas, las más grandes, y yo. El Señor nos abrió puertas en Long Beach, California. Y me acuerdo que ahí Dios usó a una hermana para que pudiera yo agarrar. Gracias a Dios el Señor me abrió puertas para bajos recursos de un apartamento. Pero le doy gracias a Dios por eso. Porque, porque Él abrió puertas. Porque yo vivía en Vista, en California, antes de moverme para Long Beach. Y ahí no encontré. Por más que busqué, no encontré. Ya tenía un trabajo ahí, gracias a Dios, porque Dios me lo dio. Pero
como no encontraba, yo me hinqué y dije, Señor, donde me quieres, ábreme puertas donde tú me quieras. Y Él me abrió las puertas en Long Beach, California. Y un trabajo también. Ahí me abrió a los meses. Pude trabajar. Bendito sea el Señor. Pero fíjense, lo que les quiero decir es que en ese retiro el Señor me dijo eso. Pero también me dio una palabra y me dijo, Isaías 54. Y yo cada vez que veo y conozco y sé de una mujer que está pasando algo similar a lo que yo pasé, que la dejaron, que la engañaron, que jugaron con sus sentimientos, que se burlaron de ella. Yo siempre me acuerdo lo que el Señor me dijo a mí. Y ese está en Isaías 54. Yo invito a cada perla del Señor que vaya al libro de la palabra de Dios en Isaías 54. Isaías 54, lee todo el capítulo, pero el versículo 5 dice, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Dice, Él, porque el que te hizo es tu esposo. Con esa palabra yo me agarré de la promesa del Señor, diciendo, bueno, Señor, tú eres mi esposo. Tú eres mi esposo y como tú eres mi esposo, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, tú eres mi amado, tú eres mi todo. Ciertamente no les voy a mentir, sí pasé por muchas cosas, pero ¿saben qué? Nunca dejé de ver la mano de Dios. Eso es algo muy hermoso porque la verdad que yo pude verlo, conocer al Señor como mi esposo. Y verdaderamente es algo hermoso porque Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Y miren, la verdad es que en ese tiempo que yo estuve sola, yo me acuerdo que lloraba, le clamaba a Dios y le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, yo no sé cuál es tu voluntad. Si algún día quieres que me vuelva a casar o no, no lo sé. Aunque abría mi corazón y le expresaba todo lo que yo sentía. Y eso es algo hermoso, porque fíjense, me pongo a pensar, David, claro, no me puedo comparar con el rey David, pero David, el rey David, él por eso el Señor lo amaba, porque él era transparente, sincero, porque él venía a Dios y le decía, así me siento, Señor, ¿por qué no me estás contestando? Mira, Señor, estos enemigos. Y a veces le decía, bórralos de la faz de la tierra, bórralos del libro de la vida. Era transparente. David decía lo que sentía a Dios. Lo que él sentía, lo que él miraba, las circunstancias, venía a él y le contaba todo. Así nosotros, yo le contaba todo al Señor, igual todavía, pero el punto es que estoy hablando de ese momento. Yo le contaba y le decía, Señor, mira, necesito pagar la renta, necesito pagar el gas, no tengo nada más, nada en mi refrigerador. Por favor, Señor. Incluso hubo varias veces, pero una vez específicamente donde yo me acuerdo que estaba en una necesidad que no tenía nada, ni leche ni nada. Yo le dije al Señor esa mañana, Señor, necesito que tú me abras puertas de trabajo porque en ese momento no tenía. Y le dije, por favor, amado Rey, tú dijiste en tu palabra, dice que no ha habido justo ni desamparado ni tu semiente mendigando pan. Por favor, porque es importante hablar la palabra de Dios, es importante nosotros acordarle al Señor sus promesas. Y claro, cómo la vamos a acordar? Leyendo su palabra y declarándoselas. Y eso es lo que hice. Y lo digo para un regalo del Señor. Esa tarde hubo una célula en ese entonces, o así como un grupo de donde se juntan célula, muchos le dicen discipulado, otros le dicen clases,
como tú le llames en tu ministerio. Pero ahí nosotros tuvimos estudio bíblico, como muchas personas dicen, es lo más común. Y, y antes que terminara el estudio bíblico, el Señor le habló a una hermana que yo aprecio mucho, y el Señor le dijo a ella: todo lo que tú tienes en tu cartera, dáselo, dáselo. Y ella comenzó a orar por mí. Y yo, quebrantada, llorándole al Señor: Padre, ayúdame. Ya, o sea, en el estudio bíblico me entregué otra vez, igual que en la mañana, al Señor. Y cuando terminamos de orar, la hermana agarró su bolsa y ella no me dijo lo que el Señor le había dicho en ese momentito. Y abrió su bolsa y sacó y me dijo: todo lo que tengo, no es mucho, me dijo, pero el Señor me dijo que te lo diera. Y me lo puso así en mi mano. Y yo no quería aceptar, pero a la misma vez sí, por pena. Pero lo tomé porque como lo que me dijo que Dios le dijo. Y lloré más, porque yo le había clamado al Señor en la mañana. Y lo que ella me dio fue suficiente para poder comprar leche, huevos, pan, un mandado pequeño, pero que no tenía. Entonces yo lloré y le dije gracias al Señor, y le di gracias a la hermana porque ella se dejó usar por el Señor. Entonces, perla del Señor, yo sé lo que es sufrir, lo que es estar sola. A veces yo me acuerdo que después de que el Señor me abrió las puertas de un trabajo, yo me acuerdo que yo llegaba del trabajo y yo decía: wow, esto es difícil, porque sí tenía trabajo, gracias a Dios. Sí, ya no estaba pasando por ese problema de que no teníamos comida y que no tenía para la renta. Pero fíjense, ya era otra etapa, no puedo decir problema, pero como circunstancia. ¿Y qué era esa circunstancia? El que, el que yo llegaba cansada, y llegaba y sentía que no tenía tiempo para mis hijas, y sentía que el tiempo pasaba rápido. No salía a las 5, 5:30 de la tarde. Yo trabajaba en una clínica, y aproximadamente de las 5, cuando salía tarde eran las 5:30. De aquí que llegaba con la niñera eran como, si salía a las 5, a las 5:30, y si salía a las 5:30, a las 6 llegaba. Recogía a mis hijas y llegábamos a la casa, a bañarse, a hacer sus tareas y los que les podría ayudar, a comer, y eran las 7, 7:30, a veces 8, dependiendo a qué horas llegábamos y todo eso. El punto es que yo sentía que no era nada, porque a las 8:30, más tardar 9, ya estaban en la cama ellas dormidas. Y yo me acuerdo que yo me sentaba a la orilla de las camas de ellas y yo lloraba. Y yo decía: Señor, ayúdame, le decía, ayúdame, por favor, porque siento que está pasando el tiempo. Y cierro mis ojos y pienso en ese momentito. Y yo le digo: ahora le doy gracias, porque no me dejó, no me abandonó. Hay muchas perlas del Señor que están pasando por esa circunstancia. En ser madre soltera, en que tú estás siendo mamá y papá. Tú estás haciendo la proveedora de la casa. Tú tienes que disciplinar, tú tienes que crear, tú tienes que limpiar, tú tienes que dirigir. Y es tanto
lo que tú estás haciendo, que te sientes agotada y te sientes cansada y que no puedes. Pero déjame decirte que el Señor es tu esposo. Todas tus cargas déjaselas a Él. Él es fiel, Él sí es fiel, Él sí es fiel, Él es un fiel esposo. No te va a dejar, no te va a engañar, no va a dejarte, va a ser tu proveedor, tu cobertura. Él no va a hablar mal de ti. Si tú te abres tu corazón y le dices, esto es lo que siento, mira cómo esto es lo que pasó en el trabajo o en iglesia o con mi familia, no te va a juzgar, te va a entender, te va a ayudar si estás bien, si estás mal. Él te va a corregir y te va a enseñar a perdonar, a dejar eso ir. Él es perfecto. Entonces, eh, si tú tienes, Él es tu mejor amigo también. Puedes llegar a hablarle al Señor y decirle, Señor, mira esto. Eh, Él es la mejor, puedo decir, persona en ese aspecto. Igual de con una persona, ve con delante del Señor y dile, Señor, mira, estos son mis sentimientos. Esto es lo que he estado pensando. Esto es lo que siento contra esta persona o esto acá. Lo que tú sientas, dile al Señor. No te puedes equivocar en decirle a Él, porque Él es tu esposo y Él te va a ayudar. Perla del Señor, si Él me ayudó a mí, te va a ayudar a ti. Su palabra dice que Él no tiene favoritismos. Si Él me ayudó a mí, te va a ayudar a ti. ¿Por qué? Porque hoy puedo testificar de ese poder, de esa ayuda. Y aún ahorita, yo me volví a casar, pero yo, miro al Señor como mi amado, como mi esposo, porque Él ciertamente lo es. No dice nomás para las solteras o las divorciadas o las viudas, es para todos. El Señor, el que lo tome como marido, el que lo tome como su esposo, Él es nuestro esposo. Él sigue también leyendo, estoy viendo aquí la palabra de Dios, porque me gusta mucho el capítulo de Isaías 54. Léanlo. Les comparto que lo lean todo. Todo, 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 todo. Y en el versículo 9 no voy a leerlo todo, nomás un pedacito donde dice, así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. El 10, aunque cambié de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Miren, déjenme decirles algo. En mi decisión que yo hice en ver escogido al papá de mis hijas, eh, yo me equivoqué. Totalmente me equivoqué. Yo me equivoqué y el Señor, fíjense cómo es las cosas. Estoy compartiendo, creo, puedo decir que un poco de mi testimonio, un poco. Conforme el Señor me vaya diciendo, yo voy a ir diciendo más, pero me equivoqué porque esto es para que ustedes vean las perlas de diferentes edades, estas palabras para ti, no nomás para la mujer casada. Cuando yo me equivoqué, porque cuando yo tenía 17 años, y entonces en ese entonces yo eh, conocí al papá de mis hijas y yo pensé en mi mente, bueno, él es. Y me cegué pensando que él era. Y le oré al Señor y el Señor me confirmó, me habló y me dijo, él no es, déjalo ir. Y yo, como nunca había tenido ningún novio, sí, tenía 17 años y nunca había tenido un novio. No había tenido ningún novio, ni en la escuela, para nada en ningún lugar. Entonces él fue mi primer novio. Entonces yo
no quería dejarlo ir porque no, dije en mi mente, no, él va a cambiar. Yo lo conocí en la iglesia, pero acuérdense que hay ovejitas hay lobos que se visten de ovejita. Entonces yo pensé, él va a cambiar, él va a cambiar. Él me dijo que apenas acaba de llegar a Cristo, no hace mucho, con que él continúe. Yo misma me convencí de algo que Dios me había dicho que no. Porque déjame decirles que Dios ve la intención, Él ve el corazón. Uno es el que ve lo de afuera, uno puede pensar o esto o lo otro, pero el Señor conoce también el futuro. Y Él sabía que yo iba a sufrir con Él. Y obviamente no obedecí. Mis padres también me lo advirtieron, cosa que me gustaría ahorita dirigirme, no apuntar, pero dirigirme en la correcta palabra a las jovencitas y decirles a las jóvenes, si sus padres, primeramente si el Señor te ha hablado, te ha dicho, no es esa persona para ti, hazle caso al Señor. Es mejor que llores ahorita que después y hazle caso al Señor. Pero también a veces Dios usa a los padres para que los padres le digan a los hijos, no, ese muchacho, no. O a veces padres lo dicen a un muchacho, esa muchacha no. Porque pues uno tiene hijos e hijas, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, usó a mis padres también, para decirle a mis padres, y mi papá específicamente me acuerdo que me dijo, no. El Señor me habló y me dijo que ese muchacho no es. Y mi padre me dijo lo que él vio en él. Y yo nuevamente, pues me cegué. Decidí no escuchar. Decidí no obedecer. Le a Dios y a mis padres. Y déjenme decirles que me fue muy mal. No me fue nada bien. Fue después de que él me dejó, me engañó. La custodia, la pelea de la custodia fue tremenda. No fue algo que fue, déjeme decirles, no fue algo fácil. Fueron años de pleito de la custodia. Fue algo tremendo. Creo que ahorita no voy a meter en eso porque sé que se va a alargar más. Pero lo único que sí les voy a decir es que fue años. La batalla de la custodia fue algo de años. No fue algo fácil. Yo, de que él tenía visitaciones y la custodia, Dios me la dio a mí en su totalidad. Que yo podía tener podría ser, ¿cómo se dice en español? Mm, decisiones legales. Y estaban conmigo el más tiempo, porcentaje más grande. Pero sí estaba la custodia que tenía que ir a verlo a él. Y tenía que quedarse un fin de semana y luego otro conmigo. Y luego uno con él y otro conmigo. Y durante la semana, los miércoles se iban con él en la noche y los jueves venían en la mañana, que las llevaba a la escuela y yo las recogía de la escuela. Déjenme decirles, no fue algo fácil. Eran dos diferentes clases. ¿Clases? ¿En qué me refiero? En clases, hijas. Les hablo a las hijas, a las perlas jóvenes. ¿Por qué? Porque en la casa mía era adoramos a Dios, buscamos a Dios y todo lo que conforme nuestra vida conforme le agrada al Señor. En la casa de él era todo lo del mundo, totalmente lo del mundo. Entonces son dos diferentes clases, dos diferentes donde estaban ellas, mis hijas. Entonces no fue fácil. Déjenme decirles, claro, con la ayuda de Dios luego voy a hacer un video hablando más de la custodia, porque yo sé que hay muchas perlas del Señor que que están pasando por eso. El que se van para allá y regresan para acá, y a veces cuando se van bien con uno, y cuando regresan como que un poquito contaminados. ¿Por qué contaminados? Digo, porque a veces les meten cosas en la cabeza, a veces, no todos los casos son iguales. En mi caso sí, en mi caso fue algo muy fuerte.
psicológicamente para mis hijas y para mí también. Pero en todo, él hubo un hermano en ese entonces que ahora es pastor, y ese pastor vive en Atlanta, Georgia, y los pastores plateros yo los amo mucho. El Señor los usó mucho para ministrarme, y me acuerdo que él me dijo a mí: Erika, el bien siempre vence el mal, permanece en el Señor. Y aquí en mi pared yo tengo ¿cómo se llama? Juan 15, donde dice: si permaneces en mí, si mis palabras, me las en inglés por eso, dice: si mis palabras permanecen en ti, si las palabras de Dios permanecen en ti, pide cualquier cosa y se te os dará. Es Juan 15, 7. Juan 15, 7. Y volteo para volver a mirarlo, porque como estaba leyendo otra, ya lo tenía en mi mente. Pero me ministró esa palabra. Me acuerdo que el bien siempre vence el mal. Y eso es lo que ese día yo quería tirar la toalla. Me acuerdo cuando fui con ellos. Ellos eran mis líderes en ese tiempo, y el Señor los usó grandemente. Y yo los bendigo y le digo al Señor, les doy gracias por sus vidas. Le doy gracias a Dios porque ahora ellos son pastores, son excelentes pastores. Y pero el Señor los usó a ellos. Y me acuerdo muy bien de esas palabras. Déjeme decirte que si tus hijos van, y ahora me dirijo específicamente a las perlas del Señor, que quizás estén en eso, porque no todos tienen las mismas circunstancias. Hay unas que las custodias están bien y hasta se llevan y hablan pacíficamente, pero estoy hablando de las perlas del Señor, donde no esos pleitos, no importa cómo. Y aunque hayan pasado años, todavía estás peleando, y pues circunstancias difíciles. Entonces a ti te hablo, Perla. No tires la toalla. No dejes de pelear la buena batalla en el Señor. Sigue doblando tus rodillas. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca a alguien que pueda orar contigo, no hablar de ti. Busca a alguien que tú sepas que te pueda ministrar, que te dé una palabra. Métete con el Señor más. Métete en su palabra. Si tienes que ayunar, ayuna. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque así se ganan las batallas. El Señor me dio la custodia, pero el Señor me dio la victoria a mí también. Y es mucho extenso el testimonio que el Señor me ha dado. Pero hoy nomás quiero acordarte, perla del Señor. El Señor es tu esposo. Él es tu esposo. Él es fiel. Si él conmigo me ayudó. Y no es que uno le meta a los niños nada. No, eso no es el punto. Eso no es lo que le estoy ministrando ni diciendo. Es que el Señor es el que se encarga de todo. Él es el que se encarga de sacar a la luz la verdad. Y déjale todo, aún tus hijos, si están así que van de la casa de su papá y allá están siendo contaminados, cubre sus mentes antes de que ellos salgan. Úngelos, ora por ellos, ponle la armadura de Cristo, la armadura. Si no te la sabes, si no se la saben, digo, tus hijos, enséñaselas. Y ora por tus hijos y ponles armadura, cubre sus mentes mientras ellos estén allá. Créele al Señor que Él los guarda, que Él tiene control, que nada malo les pasará a ellos. Sí, que nada malo les pasará a ellos cuando ellos vayan por ley por
por la custodia, pues que es la justicia y por la ley, que nada malo les pasará. El Señor guardó a mis hijas y miren, aún eso es otro tema, otro testimonio, porque aún ellas me han dicho, el Señor las libró de tantas cosas. Una de brevemente voy a compartir es que un 4 de julio casi las dos morían porque por un descuido que él tuvo, el papá de las niñas tuvo ese descuido. eh, las dos casi se ahogaban en una piscina. Pero déjenme decirles que yo estuve orando y no es por mí, es porque Él es fiel a su palabra, a sus promesas, porque Él es fiel a su palabra, a sus promesas. Pero casi se ahogaban ellas. Mis hijas mayores se llamaban Vanessa y Erika y casi se ahogaban. Y me acuerdo que cuando regresaron, yo las miré con diferente ropa y una bolsita. Y yo dije, ¿qué pasó? Cuando me contaron, yo me acuerdo que yo lloré por dos razones. La primera, en agradecimiento al Señor, porque Él es fiel. Porque aunque su padre de sangre no las estaba cuidando, el Señor tuvo cuidado de ellas. Porque hay una promesa, verlas del Señor. O sea, mi punto es que no siempre uno como padre puede estar ahí, pero el que siempre está ahí es el Señor. Y a Él es el que tú tienes que encomendar a tus hijos y decirles, yo confío en ti, amado Rey, porque Él no se equivoca y Él ciertamente manda a sus ángeles para que los guarden en todo momento. Mis hijas están vivas porque Dios las guardó, porque Dios las libró de que se ahogaran. Me contaron que se aventaron a rescatarlas, gracias a Dios. Alabo al Señor por eso. Y déjenme decirles, nunca nos podemos equivocar cuando ponemos al Señor primero en todas nuestras áreas. Yo sé, no es fácil cuando de repente uno mira que el mundo de uno se derrumba. Tu mundo de repente se hace en pedacitos. ¿Cómo recoger los pedacitos, verdad? Así me sentí yo un día. Mi mundo, el mundo que yo estaba, se vino en pedacitos. Claro, mis padres me advirtieron. Yo sabía que no era, pero aún así en mi desobediencia, yo lo hice. Pero Dios es su gran misericordia. Por eso estaba leyendo Isaías 54, el 9, el 10. Les invito a que lo lean todos ustedes. Eso se los dejo de tarea. Dice su palabra que por un breve momento Él estaba molesto conmigo. Pero con amor, con ese amor eterno, con ese amor, dice que me recoge como una mujer despreciada en su juventud, y eso fue lo que yo fui. Una mujer despreciada, porque yo solamente tenía 24 añitos cuando me dejaron a mí, Y yo alabo al Señor, porque sí me dejaron, porque hubiera sido una vida muy fea, muy miserable, una vida horrible. Yo me imagino, ahorita ya estuviera muerta, porque hay muchos hombres después de que dejan a las mujeres que las matan porque no quieren que sean felices. Y yo alabo al Señor porque Él siempre ha guardado mi vida y la seguirá guardando en el nombre de Jesús. Pero también tu vida, porque Él no tiene favoritismos. Así es que tú créale al Señor. Señor, si tú lo hiciste con Erika, tú lo puedes hacer conmigo. Tú dile al Señor, Señor, tú ayudaste a Erika, a esta perla. Tú, como perla también, di tu nombre, Señor, tú ayúdame a mí. Ayúdame en este proceso del divorcio, en este proceso que me quebraron mi corazón, que se burlaron de mí, que me lastimaron, que así está mi vida, así en pedacitos, así está mi corazón, así está. Pero ¿saben qué? Ustedes díganle al Señor, ayúdame. Mira, en este proceso de la custodia, mira mis hijos, mis hijas, varón o hembra, lo que tú tengas, te los pongo en tus manos. No bajes la guardia.
Vean tus ojos lo que vean, escuchen tus oídos lo que escuchen. No bajes la guardia. Sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo. El Señor nos ha hecho perlas, pero también guerreras de Él, de su ejército. Somos soldadas, somos sus soldaditas. Y tenemos un valor, la sangre de Cristo que nos limpia y nos justifica. Yo sé que me extendí más, lo quería hacer breve, pero la gloria sea para el Señor. Es un breve uh, testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que ha pasado en mi vida y cómo yo he visto la mano del Señor. Así es que si tú estás pasando por un divorcio, si te han engañado, si se han burlado de ti, si has desobedecido a tus padres y te fuiste con un muchacho, estás viviendo ahorita así, si estás, no sabes qué hacer, si estás pasando por problemas de la custodia con tus hijos, si estás yendo a la corte, porque yo sé que no es fácil ir a la corte, eso es algo que yo me acuerdo que no me gustaba, era algo que hubiera preferido evadir, me acuerdo, porque fueron años, no fueron meses, ni días, ni semanas, fueron años hasta que mis hijas cumplieron 18 años, que eso paró, obviamente, porque ya legalmente tienen 18. Entonces, déjenme decirles que el Señor está contigo. Perla del Señor, el Señor está contigo, no te dejará ni te abandonará, no te va a abandonar. Ustedes saben, mi español no es perfecto, pero yo, como lo puedo, lo hablo y lo hablo para la honra y gloria de su nombre, porque el Señor, Él a mí me ha dado esa victoria, me dio esa victoria en ese momento y me sigue dando la victoria, porque su palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de aumento en aumento y de gloria en gloria. Y nosotros vamos así, como la luz de la aurora, de aumento en aumento y de gloria en gloria. Así es que, como el Señor no tiene favoritismos, tú también créele al Señor, proclama esas promesas, esas verdades, esas promesas que Él te da a ti también, porque esta palabra es para todo aquel que la reciba, la haga suya. Así es que, perla del Señor, hoy descansa en el Señor, sabiendo que tú no estás sola físicamente, porque tus ojos no ves que está un hombre contigo, o porque yo estoy sola. No, no, perla del Señor. Tú no estás sola, tú tienes al Señor y tú estás con esa cobertura, con esa protección, con ese amor. Y créemelo que es el mejor amor que hay en todo el universo. No voy a decir en la tierra porque es en todo el universo. El mejor amor. Él, tenemos la dicha de decir que Él es nuestro amado, nuestro esposo. Y cuando sigas leyendo Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada va a poder prevalecer contra ti, perla del Señor. Así es que por eso sigue obrándole al Señor, sigue clamándole al Señor. Él está contigo cuando vayas a la corte. Él está contigo cuando tengas que cambiar, hacer esos exchange, ese intercambio de lo que los niños o las niñas o ambos, hombre y mujer, niño y niña, tengan que ir por la corte con sus padres. El Señor guarda de ellos, pero también guarda de ti. Eso no lo dudes. Ábrele tu corazón. Si tienes que llorar, llórale. Yo me acuerdo que yo le lloraba mucho. Y eso es lo que el Señor quiere. Una sinceridad tuya. Ya no quiero ser como soy. Si le estás gritando a tus hijos, si se estás frustrando con ellos, si sientes que es mucho, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados, fatigados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces ve a Él en este momento. Ve a Él. No sé si es día, mañana o noche, madrugada, al momento que tú veas este video, pero ve a Él, porque Él está dispuesto a ayudarte como tu esposo. Me ayudó a mí, te va a ayudar a ti. Créele,
Créele, perla del Señor. Espero que haya sido de bendición. Este breve, aunque ya sé que es casi una hora, 40 minutos, digo, me extendí, pero espero que haya sido de bendición. Si fue de bendición y si es de bendición esta palabra o este breve testimonio, por favor compártelo y no se te olvide darme un comentario. Si tú necesitas oración, si estás pasando por algo similar, que no te dé vergüenza, no te dé vergüenza, porque el Señor te conoce. Y si tú necesitas, busca ayuda. Pero coméntame también de dónde me estás viendo y también comparte esta página a una perla que tú quizás sepas que va a necesitar esta palabra. Y no te olvides suscribirte y por favor, si fue de bendición, dame un like, por favor. Bueno, que el Señor me las bendiga, perlas del Señor. Espero que este breve testimonio haya sido de bendición. Las animo, acuérdense nuevamente, ya sé que lo he repetido muchas veces, las animo para que lean Isaías 54, todo ese capítulo. El Señor es tu esposo. Él no te va a dejar. Él está contigo. Hoy descansa en Él, en esa palabra. Bendiciones, perla del Señor.